En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, amado hermano, hermana y amigos, a este programa. El programa Viva y Eficaz, porque la palabra de Dios produce vida. Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. Por esa razón, cuando se predica el Evangelio y la gente escucha las palabras de Dios, esta palabra misma produce fe para que las personas puedan creer en Cristo, que se presenta a sí mismo ante la humanidad como el camino, la verdad y la vida. Estamos pues estudiando el capítulo 8. Hemos empezado este libro desde el principio y ahora estamos en el capítulo 8, versículo 31 al 47. Y el Señor habla con los judíos que habían creído en Él, porque había sido rechazado por los judíos que no creían en Él. No creyeron el testimonio de Jesús, no creyeron el testimonio del Padre que había enviado a su Hijo al mundo, no creyeron el testimonio del Espíritu Santo que le daba poder al Señor para hacer milagros, sanidades y prodigios. En realidad, uno de los factores importantes de que Cristo fue rechazado es la incredulidad y la dureza de corazón de los judíos, principalmente sus dirigentes. Pero había un grupo que sí había creído en Él. Pero ese grupo necesitaba ser consolidado en esa creencia que habían mostrado hacia la persona de Cristo. Era necesario que crecieran, que conocieran a fondo todo lo que la Escritura decía del Señor, porque el Señor había recomendado a los que no creían en Él que escudriñaran las Escrituras, porque ellas eran las que daban testimonio de Jesús. Ahora Jesús se enfrenta con los que habían creído en Él, pero el Señor sabía que era necesario que se consolidaran en la fe que es en Él y en la palabra que Él les enseñaba. Entonces el Señor les dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hablábamos en el programa anterior sobre la necesidad de conocer lo que es verdadero. Porque en este mundo hay mucha mentira, hay mucha falsedad. Han surgido miles y miles de formas de pensamiento, de filosofías, como también miles de formas de religiones. Pero una es la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios ha sido plasmada por el Espíritu Santo y ha sido escrita
escrita para permanecer de generación en generación, para que las personas tengan la oportunidad de estudiar esta verdad que es la Biblia, que son las Sagradas Escrituras. El efecto de adquirir sabiduría divina, de vivir de acuerdo a la voluntad revelada de Dios, es una plena libertad. Lo que nos liberta del pecado, del error, es precisamente la doctrina del Señor, la palabra del Señor. Hay 66 libros y todos ellos muestran en una medida mayor o menor la doctrina del Señor y lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos conforme a su palabra. Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra y reconozcamos la autoridad de su palabra. Cuando un creyente está sometido al discipulado, cuando toma su fe en serio, cuando el creyente, sea hombre o mujer, con diligencia, toma la decisión de profundizar en su fe y de comprometerse cada día más en la obediencia a Cristo. Cuando el creyente estudia las Escrituras para hacerse sabio, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, esa sabiduría adquirida por el conocimiento de las palabras de Cristo nos hace verdaderamente libres. La ignorancia es el factor principal de la esclavitud del ser humano. Basta a nosotros ver hacia atrás y mirar cómo los seres humanos se inventaron formas de culto, se inventaron religiones que ahora los atan o que los ataron en su tiempo. Basta observar actualmente las miles de religiones que hay en el mundo, completamente extraviadas, porque no conocen la verdad de la palabra del Señor. La palabra del Señor, que ha sido establecida en 66 libros, esta colección que llamamos la Biblia contiene la doctrina, la enseñanza, la verdad que Dios nos ha revelado. Y en la medida que el creyente se hace más y más sabio y obedece estos conceptos de Dios, obedece la palabra del Señor, eso lo hace verdaderamente libres. Y estos judíos que habían creído en él, pero que necesitaban ser consolidados en la verdad, le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Ellos en el versículo 33 mostraban una arrogancia y una memoria muy corta. Ellos dijeron al Señor: nosotros somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Toda la historia del pueblo de Israel nos da testimonio de que ellos fueron esclavos políticamente
y esclavo del pecado. Políticamente porque cuando el Señor hizo a Israel, utilizando a Abraham, descendieron a Egipto y allí estuvieron 400 años siendo esclavos de los egipcios. Y a lo largo de toda la historia de vida del pueblo de Israel, nosotros miramos a los israelitas sometidos a imperios, cuando Dios los entregó en manos de los imperios de aquella época, a causa de la desobediencia, de la rebeldía y de la dureza de corazón del pueblo de Israel. Y ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ciertamente tenían una memoria muy corta. Entonces el Señor les dijo, para no discutir respecto al asunto de la esclavitud política, el Señor les dijo, hablando de la esclavitud universal de la raza humana, que es el pecado, les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor ofrece a los cristianos, a los que creemos en Él, que seremos libres del pecado. Tenemos que leer y entender el Nuevo Testamento y el Antiguo también, pero especialmente la doctrina de la gracia, especialmente todo lo relacionado con la redención y liberación que Cristo ha hecho en su pueblo. Porque el Señor promete que no seremos ya más esclavos del pecado. No dice que seremos impecables, pero sí dice y enfatiza y promete que seremos libres de la esclavitud del pecado, como lo señala el apóstol Pablo en el capítulo 6, 7 y 8 del libro de Romanos. Eso es lo que está prometiéndole Jesús a los que creyeron en Él en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra. Había un grupo de hombres que Jesús había escogido, a 12, pero también habían otros que lo seguían a Él, que no eran parte del grupo de los 12. Y esos que habían creído en el Señor, que los seguían, el Señor les dice, yo les ofrezco a ustedes la libertad del pecado. Yo sé, dijo el Señor, que ustedes son hijos de Abraham o descendientes de Abraham. Pero ustedes, les dijo, ya refiriéndose a la dirigencia judía, procuran matarme. Una de las muestras, pues, de la manifestación de la esclavitud del pecado, específicamente en relación con Israel y en relación con Jesús, es que los dirigentes querían matarlo. Pero el Señor está ofreciendo una verdadera libertad a todos aquellos que con diligencia leemos, estudiamos, escudriñamos las Escrituras y las obedecemos, aplicando
todos los mandamientos, principios, normas de vida que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Cuando hacemos eso, entonces experimentamos la libertad del pecado. Repito, como ya dije antes, no ofrece el Señor impecabilidad para los creyentes, pero sí ofrece libertad del pecado. Como ya nosotros hemos sido identificados por la fe en la persona de Cristo, tanto en su muerte como en su sepultura y como también en su resurrección, ahora somos nuevas criaturas y ahora andamos en novedad de vida. Y el Señor nos dice que seremos libres de las ataduras del pecado. Ya el pecado no se enseñorea más de nosotros, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros y por el Espíritu nosotros podemos vivir en esa libertad de la esclavitud del pecado. Somos ahora emancipados, somos ahora libres, somos hijos de Dios, que somos guiados por el Espíritu y en el poder del Espíritu podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el Señor no solamente ofrece esa libertad del pecado, sino que hace un reproche a los judíos que están allí, porque siempre andaban con Jesús o detrás de Jesús los que creían en Él, aunque de una manera superficial, y aquellos que lo seguían para encontrar ocasión de destruir a Jesús y su ministerio. Entonces aquí en el versículo 37, el Señor dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí el Señor está reprochando a los judíos y les está diciendo que ellos en realidad no tienen a Abraham como padre. Vuestro padre es el diablo porque ustedes quieren matarme, les dice el Señor en esta porción de las Escrituras. Yo hablo la verdad, yo hablo lo que he visto del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, porque esa dirigencia de los judíos estaban siendo esclavizados, usados, influenciados por Satanás mismo, que quería quitarle la vida al Mesías, a Jesús. Así que el Señor dice: yo hablo respecto a las cosas de mi Padre, pero ustedes tienen otro padre, que no es ni Abraham ni Dios, sino el diablo. De eso vamos a hablar mañana. Así que yo los espero a ustedes el día de mañana para que continuemos estudiando esta porción del capítulo 8 del libro de Juan. Dios les bendiga y obedezcamos al Señor para permanecer en la verdad y en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Dios les bendiga.
Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.